Buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos míos, los que siguen en sintonía. Estuvimos orando por cada una de nuestras necesidades, también por este programa, La Final Trompeta, por usted, Pastor Luis Antonio, su esposa, sus hijos, sus nietos, y también por el doctor Zavala y su salud. El doctor Zavala estará entrando, si el Señor lo permite, en unos 10 minutitos más. Estará ingresando con nosotros y nos contará cómo le fue en su examen el día de ayer. Dios quiera que todo sea sin novedad. Ya estamos aquí todos, el Señor nuestro Dios. Aquí están sus servidores, enseguida el doctor Zavala y todos ustedes. Muchas gracias. Y hoy día vamos a ver este otro pecado, hermanos, el pecado número 644. Y seguimos aprendiendo y nos seguimos purificando. Hermanos queridos, Cristo viene pronto. En breve toque esa trompeta, hermanos. Todo el mundo sabe que está la expectativa. Unos están esperando un terremoto, otros están esperando al Mesías. Nosotros estamos esperando al que ya vino y vuelve otra vez para llevarnos a casa. Así que estemos preparados, amigos queridos. Dejen de estar pensando que esto se demora todavía. No, no se demora, hermano. Y cada vez vienen más desastres naturales, más catástrofes para que la gente se despierte. El Señor nos está despertando. El Señor nos está advirtiendo. He aquí, vengo en breve y mi galardón conmigo. No quiere usted perder el galardón por andar en cosas de este mundo, hermano. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Aproveche esta oportunidad, llame a todos sus amigos y familiares y díganle que estamos al aire con el impactante mensaje, estudio profundo de las Escrituras y del abecedario del pecado en el programa La Final Trompeta. Vamos del paso a la ciudad de Río Branco, Brasil, donde está mi pastor Luis Antonio Diamond. Mi pastor, buenas tardes, adelante con salud. Gracias, mi querido pastor Arturito. Un beso en pleno cachete, un fuerte quiebre costillas. El Eterno lo guarde, lo bendiga. Esperemos que tengamos buenas novedades con el pastor Nelson y que esté mejor y bueno, y que las cosas estén yendo bien. De todos modos, cuando ya uno entra en cuidados así, ya tiene más cuidado con su persona, ya tiene que bajar un poquito el nivel de trabajo, de ansiedad y de todo, ¿no? Entonces, bueno, existen tiempos y tiempos, ¿no? Dice que cuando seamos jóvenes iremos donde nos dé la gana. Y cuando pasa el tiempo después donde a otro le dé la gana, ¿qué vamos a hacer? Esa es la vida. Entonces, dependemos así. Somos niños, jóvenes, ¿no? Después de la adolescencia, pasamos el tiempo, llegamos a la vejez y volvemos a ser niños. Quiera Dios de que nuestro Señor venga antes de que lleguemos a ser nuevamente niños. Pero Dios trabaja en el carácter porque muchas veces el niño es altivo, es hecho al fuerte y demás cuestiones y después en algún momento tiene que bajar la voz, oye menos, tiene que pedir que le griten. Antes no quería que le griten, no que nadie me levante la voz. Ya no ve nada, ya no ve nada. Entonces las cosas empiezan a ser humillantes para mirar al cielo y clamar al Dios vivo. Pero bueno, si Dios tendría misericordia, no lleguemos a eso. Pero si hay personas que están en eso, simplemente acepte su realidad, porque Dios trabaja en que la gente tiene que aprender a ser humilde, si no de niño, de anciano. Entonces, Dios le enseña a la persona para que no se pierda y lo hace por amor, no lo hace por maldad, lo hace por amor. Entonces ya tiene que decir, pucha, por favor, cámbieme el pañal. Hay personas que ya están con la necesidad de que alguien les ponga el pañal. Pusieron el pañal a sus niños, aún a sus nietos, y después tienen que mojar las faldas. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la cruda de realidad y vivimos para vivir y para pasar si a Dios le agrada eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero si vivimos, démosle gracias a Dios porque vivimos. Los planes y pensamientos de Dios para nosotros son planes de bien. Así que, gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos y agradecemos su bendito amor, su apoyo. Por favor, en el nombre de Jesús, no nos dejen de apoyar. Sinceramente, de todo corazón se los decimos. Hay gente que depende mucho de estos ministerios y depende mucho, gracias a Dios. Depende de lo que usted hace, de lo que usted da. No se descomprometa de algo que ya Dios puso. Si tiene, ¿no? Ahora si no tiene, por favor,
Muchas gracias con todo lo que dio. Que el Señor le vuelva a abrir las ventanas y las puertas de los cielos, y más bien oramos y pedimos por ustedes. Pero si tienen, por favor, no se olviden. En el nombre de Jesús, se lo pedimos de todo corazón para los 3 ministerios. Que Dios los guarde y que Dios les multiplique y les recompense todo lo que hacen por nosotros. Así que el tema de hoy, necesidad. Necesidad. Vamos a ver dónde está el pecado en necesidad. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Bien, vamos a orar y enseguida desarrollamos este tema, el pecado número 644. Oramos. Papito Dios, gracias te damos por reunirnos, Señor, y seguir en tu presencia en oración, clamándote, Señor, por las necesidades de cada uno de nosotros y tu ayuda, Señor, para ser hombres y mujeres realmente consagrados, santificados a ti, mi Dios, con una vida íntegra, intachable, incorruptible, Señor, como a ti te agrada. Te pedimos, Señor, tu ayuda y también que tengas misericordia y tu favor nos extiendas en todas las peticiones que te hacemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos, gracias por los que estamos vivos y por la salud que nos regalas y el trabajo y el cuidado que tú tienes sobre nosotros. Como amigos ponemos a nuestro compañero el doctor Zavala, Señor, delante de ti para que sanes y fortalezcas su ser, mi Dios amado. Renueve sus fuerzas, les des más energía a todos nosotros, Señor, a todos nosotros, porque el trabajo es arduo, es duro y tenemos que hacerlo con todo el corazón, Señor. Tú dijiste que la mies es mucha y los obreros pocos, pero algunos obreros ni siquiera son obreros y han desviado, Señor, su llamado y su doctrina y ahora quedamos aún menos que antes. Pero con tu respaldo, Señor, somos más que mayoría y con tus fuerzas todo lo podemos porque tú, Señor, eres quien nos fortalece. Gracias por la enseñanza que nos vas a compartir en esta noche. Descansamos en ti agradecidos por todo. Gracias, mi Dios, de verdad, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ya está con nosotros el doctor Nelson. Muy buenas tardes, doctor, allá en la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos, ¿cómo estás, mi amado? ¿Qué tal, mi querido Arturito? Bendiciones. Pastor Luis Anthony. ¿Dónde anda el pastor Luis Anthony? Ahí lo veo. Bueno, permíteme que creo que no estoy conectado acá. Y esto, ahora, perdón un segundito, que hay algo que se me desconectó acá. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Gloria a Dios. Me faltaba tener bien conectado acá el micrófono. Estamos bien. Bien, creo que sí, me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Pues bueno, hermanos queridos, ahí adelante con este tema de salud. Esperando el día de hoy, ahora sí, estos resultados siempre me equivoco el nombre de esta cuestión del cerebro. ¿Encefalograma o tomografía? Tomografía. Eso es, tomografía cerebral. Ese es, sí. Tomografía cerebral. Entonces, esperando ese tema el día de hoy y por lo demás, tratando de avanzar, quiero agradecer a todos mis hermanos que me han escrito, que están orando igual a ti, Luis Antonio, Arturo, porque lo que más confío en Dios siempre, que todo esté bien, pero sí me desconcierta un poco que de alguna forma ciertos médicos no lo tengan claro. El clínico, el doctor Vargas, es el único que tiene un panorama muy, muy, muy claro y transparente. Él descarta por completo cualquier situación cerebral, él la descarta por completo y él es el que defiende el tratamiento de regeneración celular, porque él dice que el organismo tiene células las cuales deben ser limpiadas, se llama mitocondrias, creo, y este procedimiento que no lo quieren aprobar aquí y que ya en Europa es un éxito total, está dando cáncer, está algo impresionante, pero mientras haya esta mafia con farmacéuticas y tanta cosa, ellos seguirán haciendo daño a la gente en lugar de hacer el bien, ¿no? Así que vamos ahí, gracias al Señor, a la iglesia también. Estoy en la segunda etapa del tratamiento con el doctor Vargas. La tercera es la más difícil en el aspecto económico,
pero también debo dar gracias a Dios y a algunos hermanos que me han llamado, me han dicho pastor, se han hecho presentes y les agradezco de todo corazón. Y quiero también decirles que no dejen de hacer esto por dejar de hacer otras cosas, ¿no? O sea, si están ayudándome como lo hacen, yo les agradezco de todo corazón, pero recuerden algo, hay compromisos que ustedes también tienen con sus iglesias, con los ministerios, con Arturito, con Luis Antonio. No dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo. Yo nunca pediré eso de dejar de hacer una cosa por hacer otra, pero que todos juntos podemos, como siempre lo hemos comprobado. Mire usted el video que mandé de Arturo Luis Antonio. Ya se le puso el techo a la casa de Fanny, de la hermana Fanny. Ya se cerró todo, ya se puso puerta, ventanas, el techo, algo impresionante, impresionante, ¿no? Y por eso yo les digo, no dejen de bendecir, si alguien quiere ayudarme como lo están haciendo, pero no dejen de bendecir lo que ya Dios les ha puesto y para ustedes es parte de esa obra de Dios. Y el tema de hoy justamente, qué curioso, ¿no? Estaba analizándolo. ¿Quién lo va a presentar? ¿Lo presento yo o tú? Luis, ya. El tema de hoy es justamente necesidad, ¿verdad? Estaba analizando un poco esta temática y ¿cuándo es pecado? ¿Cuándo es pecado necesidad? Wow. Yo encontré dos puntos fundamentales que cuando me toque mi participación lo diré. Ve, otra vez los globitos, que estamos de cumpleaños, hermano. Déjenme quitar. Qué barbaridad. Es su cumpleaños, Luis Antonio. Hay algo que estamos. Déjenme quitar estas reacciones porque si no, ya las quité. Si no, van a salir fuegos artificiales, globos, deditos, etcétera, etcétera. Yo encontré dos cosas en necesidad. Vamos a escuchar al pastor Luis Antonio y de ahí avanzaremos con Arturito, conmigo, a ver cuándo es pecado necesidad. Porque de buenas así, a primeras, el que yo pase una necesidad me convierte que estoy en pecado. Ya lo veremos. Adelante, querido Arturito. Bien, todo el mundo con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Pecado 644 con el pastor Luis Antonio Diamond. Adelante, mi pastor. Gracias, mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson. Me alegro de que esté mejor. Y bueno, de todos modos, qué bendición de Dios que este doctor Vargas haya descartado que pueda haber algún tipo, pero que es necesario tal vez el restaurar las células puede ser algo vital y que puede ser algo que Dios quiere utilizar y una bendición de Dios que sea aquí en el programa siempre nos ha acontecido de que Dios introduce algo por algo para algo, ¿no? Entonces, bueno, Dios siempre maneja sus tiempos y maneja todos los problemas, el Señor lo utiliza para bien, no es para mal. Entonces esperamos que pueda ser algo que pueda ser de mucha bendición y sabemos que cuando Dios permite algo que es malo es porque ya está la solución por delante. Esa es, bueno, la bendición que Dios siempre nos concede. Con respecto a la necesidad, tremendo es tener necesidad, pero qué tremendo es tener necesidad sin tener necesidad. Entonces, ese es el pecado. Pero lo vamos a ver, Proverbios 6:11 nos habla y dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pero ¿cuándo viene todo esto? Cuando nosotros, o sea, por la codicia o por la avaricia, necesito, cuando no necesitas. Cuando no hay necesidad, no hay necesidad. Y lo peor que te puede pasar es maldecirte, pues. Hay mucha gente que dentro de todo pasa necesidad cuando no pasa necesidad. Y te va a llegar. O sea, realmente, porque tú mismo te estás maldiciendo. Las necesidades son claras y Dios sabe antes de que nosotros le pidamos de qué cosas tenemos necesidad. Y Dios dice que conforme sus riquezas en gloria nos va a proveer a cada uno. Pero la falta de necesidad, o sea, realmente no está determinada.
Todos van a pasar necesidad de una u otra manera. La necesidad en el pastor Nelson en este momento, supongo, un diagnóstico claro, tengo una necesidad de saber realmente qué es lo que padezco y qué es lo que tengo que tener, o sea, para poder consumir, para poder vencer esto. Siempre pasamos por falencias, si no es por una manera, es por la otra. Y bueno, y no aceptar las necesidades también es otro pecado. También es otro pecado. Por eso que la palabra en Proverbios 30, 8 y 9 dice, no me des pobreza ni riqueza. No me des para tener la necesidad, por favor. Porque no sea que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. ¿Puedo llegar a ser un ladrón si tengo necesidad? O sea, necesidad de ser ladrón, un hijo de Dios no creo que tenga. Necesidad de querer tener más, eso es un pecado, y cometer hechos vergonzosos es otro pecado, supuestamente por la necesidad. Entonces, la necesidad sin necesidad, ese es pecado. Eso es brutalidad. Eso es atentar contra la misma vida de uno y maldecirse. Y el Señor te puede decir, bueno, ¿quieres que yo te haga pasar necesidad? Vas a saber lo que es tener necesidad. En un día y en un minuto, Dios o te enriquece o te empobrece. Hay mucha gente en Colombia que con el terremoto y en Venezuela lo han perdido todo, no tienen nada. Hay gente que en Turquía sigue viviendo en carpas desde el terremoto que hubo en Turquía hace 2 años. Increíble. Y siguen viviendo en carpas. Y era gente que lo tenía todo. Era gente que gozaba de todo. Entonces, si no tienes necesidad, no tienes que decir que tienes necesidad. Cuidado. Solo si tienes necesidad, ve a Dios y dile a Dios y habla con Dios. Pero si no, por favor, no te hagas el necesitado. Jesús fue tentado cuando tenía necesidad de comer. Porque ya 40 días de ayuno, cualquiera, 40 días, tiene ya necesidad del cuerpo. Había una necesidad. Y ahí es donde aprovecha el diablo. Incluso de tentar en la necesidad que uno tiene. Y pues que las piedras se conviertan en pan. Imagínate después de un ayuno de 40 días que coma pan. Vamos a ver qué pasa. Y peor si es con levadura. ¿Ah? Obviamente. Si el organismo lo que necesita es algo líquido todavía, porque tiene que pasar un proceso para ir. Muchos de nosotros hemos sido necios en los ayunos porque hemos entregado ayunos mal entregados. Y sin tener la experiencia, sin tener la madurez y el conocimiento. Y el ayuno sigue después de que uno lo termina, físicamente sigue el ayuno. No es que se queda el ayuno ahí, sino que el ayuno sigue. Y el ayuno debería ser ya continuo. Pero bueno, entonces el Señor nos habla y nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tu necesidad no es Dios, tienes un pecado. Tienes un grandísimo pecado. Si tu primera necesidad no es Dios, querer encontrarte con Dios, la autosuficiencia o la dependencia de lo que tú puedas tener y demás cosas es un gravísimo pecado. Hay gente que piensa que no necesita de Dios. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. Necesitas. El Señor nos manda que nos congreguemos con la familia de la fe. Es una necesidad. Es una necesidad orar. Es una necesidad ayunar, escudriñar la escritura. Todo es necesario. ¿De qué necesidades hablas? ¿Solamente de las necesidades económicas? ¿Solamente las necesidades que te van a poner supuestamente, lujuriosamente o vanidosamente bien? Esas necesidades son ilusorias. O sea que si tu necesidad es Dios y no lo buscas a Dios como debes de buscarlo, vas a tener problemas siempre. ¿Y de qué te va a servir cumplir tus necesidades económicas cuando tus expectativas espirituales están muertas? Cuando tu crecimiento espiritual no sirve para nada, o no lo tienes, o no lo has visto como
como lo más importante. La necesidad de Dios en nuestras vidas es visible a leguas, y es visible también a leguas aquella persona que no vive con Dios ni vive para Dios. Vive de caída en caída, vive de Guatemala en Guatepeor, de mal a mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, ¿qué necesidad tenemos? Existe una necesidad muy grande que no le damos a nuestras vidas, es la necesidad de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vivimos con nuestra opinión. Como nos habla en Proverbios 3, no seas sabio tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, sencillamente, si te faltan los frutos del Espíritu Santo, tremenda necesidad. El Señor nos habla en Romanos, nos dice claramente como si Dios dio a su único Hijo, no nos dará con Él todas las cosas. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea, el pan ya está provisto. El Señor, no te preocupes. Hay gente que está en la cárcel, no puede trabajar, no le falta de comer. No le falta, Dios no le hace falta ni en la cárcel, ni aun cuando no trabaja. Esto es increíble. Y claro, cuando hay piedad y hay misericordia, cuando te apiadas de gente que no come, que cubres eso, bueno, gloria a Dios, qué bendición de Dios. Pero aún así, por eso no te vas a salvar. Te vas a salvar porque la necesidad que hay en nuestras vidas, que grita y clama el Espíritu dentro de nosotros mismos, con gemidos indecibles y dice, Abba, Padre, Abba. Cuando tú le das a tu espíritu del Espíritu Santo de Dios, cuando tu alma se está secando y se está muriendo y no tienes supuestamente más que necesidad de un refresco o de una comida caliente. Pero cuando tienes a Dios, el Señor dice claramente que el Señor sabe de qué tú tienes necesidad antes de que le pidas. En Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia le da luz al pecado. Tu necesidad es pecar. Vas a encontrar con quién pecar, no te preocupes. Siempre hay con quién hacerlo mal. Si buscas eso. El que busca hay. Buscas lo bueno, hallas lo bueno. Pero en vez de salir a buscar en la necesidad que tienes, se convierte otra tu necesidad. Hay gente que dentro de todo, aquí en Brasil le llaman carente a la persona que supuestamente no tiene marido, o a la mujer que no tiene, o al hombre que no tiene mujer. Él es carente. Carente de amor, carente de cariño, carente de esto, carente de otro. Yo quiero decirte que todas esas necesidades, todas, absolutamente todas, por eso tercera de Juan 3:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, si prospera tu alma, si tú logras que la necesidad de Dios sea llenada por Dios, vas a tener todas las cosas, dice Dios. Y vas a tener hasta salud. No quiere decir que el enfermo ya está fuera del propósito o el plan de Dios. No pasa. O sea, muchas veces, mira Camila, ¿qué nos enseñó Camilita? Que con una piernita ortopédica igual es feliz, igual es la primera del curso. ¿Qué le importa? Una pierna no dependía su alma. Una pierna no manejaba su vida. Entonces nos dio un manazo de ida y vuelta, ni siquiera solamente de ida. Nos hizo entender cosas que nosotros no entendíamos. Y a través de las cosas malas, había una necesidad de una pierna, pero más era la necesidad de Dios. Enseñarle a vivir sin pierna y aún a tener gozo sin pierna. Y eso fue una transferencia de gozo y de paz y de felicidad en corazones que tal vez estaban llorando porque no tenían cosas o que habían perdido cosas. Démosle gracias a Dios mientras nuestra necesidad pueda ser cumplida, mientras estamos con vida, y que se convierta nuestra necesidad en ser necesitados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que sea lo primero. Y reconozcamos que falta. Cuidado que vengas y que digas, no, yo ya tengo suficiente, porque hay mucha gente que vive del recuerdo, ¿no? Claro, yo ponía mis manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Claro, yo en otro tiempo predicaba la palabra y se convertían cientos de personas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Acaso no sigue siendo el mismo Dios de ayer y de siempre? ¿Cuál es tu necesidad? Volver.
a las sendas antiguas. Volver a Dios. Entonces, si tu necesidad estás perdiéndola o estás perdiendo la dirección de la necesidad, estás cayendo en la necedad. Y la necesidad más grande es dejar de ser necio, dejar de ser terco, dejar de ser mula y convertirse y realmente pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, en mi máxima necesidad yo te necesito a ti para no cometer errores, para no actuar mal, para realmente ser guiado por el poder de tu gloria. Último versículo que voy a compartir. Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí el Señor nos da una respuesta brutal ante este versículo tremendo, porque es tremendo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, gente que no, está hablando del gentil como que no conocía a Dios en ese tiempo. Pero una persona. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y te dice aquí, 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando tengas necesidad de todas estas cosas, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, sabelo, que el que tiene a Dios, tiene todas las cosas que por la necesidad que no tenía. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Alvarito. Carente. Tremendo. Doctor Zavala. Muy bien, vamos en cuestión al tema, aportando algo más a todo lo que nuestro querido pastor Luis Antonio nos ha explicado. Como base para poder enseñar tenemos siempre que tener en claro el concepto y luego el enfoque de por qué razón se puede convertir la necesidad en pecado. El significado. Necesidad es aquello que una persona requiere porque le falta algo indispensable o porque se encuentra en una situación de urgencia, carencia o dependencia. Dependencia. Usted tiene un medicamento que no puede dejar de tomar. Le viene una crisis económica y no puede seguir comprándolo. Necesidad. Tome en cuenta estos factores, ¿verdad? Hasta aquí, bien, perfecto, pero vamos a ir valorando la situación porque no porque le falte el medicamento y usted no tenga, usted va a ir a robar. Entonces, ahí es pecado. Ahí es pecado, porque su dependencia primero debe estar a Dios antes que al medicamento. Dios verá cómo proveerá, porque a veces Dios mismo endurece los corazones para él ser glorificado y exaltado en quien él desee. Esta palabra necesidad viene del latín necesitas, con 2 S, necesitas de necesarius. Necesario, y escuche, inevitable, indispensable. Ahora bien, si la necesidad es algo vital y es completamente indispensable, cuando usted piensa que no puede vivir sin algo que sí puede vivir, es pecado. Hay gente que dice, yo no cambio mi teléfono desde hace 3 años, dice. Y yo le he pedido a Dios que me dé el último modelo. Y algunos están esperando septiembre para el iPhone 18, pero no tienen ni para comer a las 8. Pero más importante es ir a aparentar en el centro comercial, comprarse el heladito de $1 de McDonald's y el iPhone 18 de $1,200, $1,300, que lo están pagando y ay, ay, ay. Eso no es una necesidad, eso es pecado. Convertir un lujo en una necesidad es pecado, sobre todo si no te lo puedes solventar. Esa es una realidad. Luego vemos acá, en esta parte de la etimología, y de ahí entramos directo a los versículos de lo que ya se consideramos pecado. Estaba viendo la palabra en griego, dice
debería pronunciarse con la H, chreia o creia. Significa necesidad, falta de algo, necesidad de algo o un requerimiento. Es una de las palabras más importantes para necesidad en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, pero dice que va a usar un sistema de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¡Wow! Él va a suplir todo. Luego encontré la palabra ananke. Necesidad, obligación, presión, angustia, circunstancia, inevitable o apremiante. Amigo, cuando usted esté en angustia, usted tiene necesidad de que algo o alguien lo calme. Cuando usted esté en tristeza, usted está en necesidad de consuelo. Por eso el Señor tiene una lista muy clara en relación a las necesidades que pudiendo ser atendidas fueron ignoradas, los de la fila izquierda, contra los de la derecha en el justo juicio de las naciones. Me viste con hambre, me viste enfermo, me viste preso, montón de necesidades que no suplieron. Esto es tremendo, ahí es pecado. En hebreo bíblico encontramos mazor, que proviene de una raíz que significa carecer, faltar, estar falto de algo. Proverbios 14:23 nos dice, habla de la pobreza, este proverbio, o de la carencia relacionada con la falta de trabajo. Yo digo, hay gente que tiene necesidad porque no tiene trabajo o porque no quiere trabajar. Porque si usted está que busca y busca y no le sale, usted no está en pecado. Pero si usted no tiene, usted tiene necesidad porque no le da la gana buscar trabajo, usted es un vago y está en pecado. Y su necesidad es producto de su vagancia y todo esto es pecado. Y no hay otra. Así de simple. Por eso es que estos populistas, comunistas ganan a veces. No es que andan comprando votos de los vagos. Que te vamos a dar un bono, que te vamos a dar esto, que con nosotros vas a tener todo, que no vas a tener que hacer nada. ¿Qué clase de ser humano se está criando ahí? Ahora escúcheme que vamos directo al punto de cuando esto es pecado. Porque en sí, tener hambre no es pecado. Tener una necesidad económica no es pecado. Necesitar ayuda no es pecado. Necesitar compañía no es pecado. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haría ayuda idónea. Pecado es cuando usted tiene una necesidad de compañerismo, con una compañera, y usted lo busca en lugar de que Dios la haga. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Usted dice, tengo hambre, una necesidad legítima. Pero usted dice, voy a robar para conseguir comida, pecado. Usted dice, necesito dinero, necesidad legítima, todos necesitamos. Pero usted dice, voy a mentir para obtener dinero, pecado. Así de simple. Usted dice, necesito afecto, necesidad legítima. Todo ser humano necesita afecto. Entonces usted dice, voy a buscar una relación sexual fuera de la voluntad de Dios, pecado. Así le ponga rosas a su relación, pecado. Recuerda usted, y el pastor Luis Antonio lo citó, cuando Jesucristo fue tentado en una necesidad. Pero tome en cuenta que la necesidad era que tuvo hambre en Mateo 4:2. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a esta necesidad? Un ayuno. ¿Y quién lo llevó al ayuno? El Espíritu Santo. ¿Quién lo sostendría? El Espíritu Santo. Entonces la necesidad ya estaba suplida, ya se había suplido. Así que cuidado, usted confunde las necesidades. Ahora sí, vea usted. Esto creo que Luis lo citó. Aunque para muchos estas palabras son muy sabias y muy importantes, en este proverbio dice, no me des pobreza ni riquezas. Hasta ahí vamos bien. Manténme del pan necesario. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ahora escucha lo que dice aquí el proverbio. Escuche esto. No sea que me sacie
y te niegue. No, ¿por qué? Si Dios te bendice, no tienes por qué saciarte y negarlo. Mire estos condicionantes que pone aquí este proverbio. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, cuando la necesidad te lleva a convertirte en ladrón para suplir la necesidad, estás equivocado. Porque la pobreza no es pecado, el robar sí. El problema sería hurtar debido a la pobreza. La necesidad puede ser una circunstancia, la decisión de pecar sigue siendo responsabilidad nuestra. Jamás olvidaré cuando el pastor Arturo Norero nos contó, pues, yo creo que no debe ser fácil para él testificar eso, que en cierto tiempo en Estados Unidos, si no me equivoco, Arturito, me corriges, por cuestiones de la vida, tuvo que andar en las calles, abriendo los contenedores y buscando alimento para comer. Pero nunca su necesidad estuvo por encima del mandamiento no robarás. Qué interesante esto, ¿no? Porque mucha gente puede justificarlo. Tú mismo me hiciste robar, ahí está, Señor. Yo robé porque no podía pasar hambre. Cuando la necesidad se pone por encima de Dios. Mateo 6:33, ¿cuál es el orden? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Todas estas cosas. Cuando usted pone la necesidad por encima de Dios, pecado. Cuando usted dice, por cuanto necesito esto, yo creo que a Dios no le va a importar, voy a desobedecer, pecado. Cuando la necesidad produce codicia, necesito dinero, pero quiero más dinero. Necesitar dinero todos lo necesitamos a diario, ¿eh? Pero usted no, ya quiero más, quiero más, quiero más. Eso ya es avaricia, eso es codicia. Ponga atención. Luego usted dice, haré cualquier cosa para conseguirlo porque el fin justifica los medios, pecado. Lucas 12:15, Jesucristo dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, los que posee. La necesidad legítima, no controlada, se puede convertir en avaricia descontrolada. ¿Recuerda Judas? Juan 2:12-6 era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Por qué andaba con Jesús? Le gusta mi billete, pues. ¿Y cuántos andan con Jesús para sustraer y meter mano? Le roban, no diezman, no ofrendan, se dan placeres impresionantes de miles de dólares y a la hora de ayudar, miseria pura. Esa es la realidad. No les duele meter un tarjetazo por 4,000, 8,000, 12,000 dólares, un crucero, vámonos por aquí, por ahí. Está bien, yo siempre digo, mire, está bien, no hay pega, no hay problema porque Dios nos puede dar todo. Pero no hay que ser miserable pues a la hora de ayudar al prójimo. No podemos ser así, pues. Con el mismo esplendor y generosidad que hago conmigo, tengo que hacer con los demás, pues. ¿O acaso el mandamiento no dice ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿No es así el mandamiento? ¿O lo queremos más extremo? El nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como yo te he amado. Amar entre ustedes, entre nosotros, como Él nos amó. Él nos amó hasta entregar su vida, pues. Aquí solo Dios nos pide que entreguemos nuestro dinero para ayudar a los que más necesitan. Impresionante, ¿no le parece? Concluyo. Aquí vemos que Dios tiene un sistema para salir de esta actitud negativa, de este pecado, de convertir falsamente las cosas en una necesidad. Un niño no necesita un celular y usted se lo compra, pecado. Hay cosas que no necesitamos y lo compramos sin necesitarlo, pecado. ¿Usted ha visto la gente rica? Oiga, ¿y usted cuántos Ferrari tiene? Bueno, yo tengo uno para el lunes, otro para el martes, el miércoles, jueves, viernes y el sábado y domingo 2 Lamborghini. Y del mismo color, no, me gusta el lunes el negro, el martes el azul, el miércoles el rojo, el jueves el amarillo y el viernes el naranja. Así, ¿no?
Mientras Dios dice, ¿podrás vivir en dos casas al mismo tiempo? No. Mira lo que dice el Señor. El que tiene dos túnicas, de al que no tiene. No te dice que te quedes desnudo, te pide que compartas. No te quiere dejar desnudo, repito, que si tú tienes un recurso económico no te está diciendo quédate chiro, como decimos en Guayaquil, quédate sin $1. No, Él te pide que comparta. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dice. ¡Wow! Primera de Juan 3:17, concluyo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Pecado. Esa persona no tiene a Dios. Usted ve que alguien tiene una necesidad y usted pudiendo ayudar no lo hace. Qué dolor tan grande, Dios mío. Ahora, Arturito y Luis Antonio, concluyo con esto. Me escribió una hermana, dos hermanas, una de España y creo que otra de Colombia, dos señoras, hermanas en Cristo maravillosas. Y casi que me escribieron con lágrimas en sus ojos, porque uno puede sentir cuando escribe, ay, pastor, lamentando en su corazón el no poder ayudar. Yo les dije, hermana, Dios conoce nuestras necesidades y sabe que si la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tienes que primero amarte a ti mismo, pues. Por lo tanto, tienes que primero suplir tus necesidades. Y si al suplirlas no puedes suplirlas de los demás, eso no es pecado. Porque el que no provee para sí mismo, para los suyos, ese sí está en pecado. Como si hubiera negado la fe. Entonces le digo, no, mi hermana, no se sienta mal, porque estas personas en otro tiempo ayudaban a través del programa y ahora no pueden. Dios sabrá cuándo, o quizás ya no más. Pero eso sí, les digo si me están oyendo, nunca dejen de ayudarnos con sus oraciones. Jamás. Porque no hay dinero en el mundo que logre llevar una oración al trono de la gracia. Lo que logra llevar una oración al trono de la gracia es un corazón sincero, contrito y humillado. Que siempre la única necesidad que tengamos legítima y sin pecado sea buscar a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Adelante, Arturito. Amén. Clarísimo. Sí está todo claro, ¿verdad? Solo adicionalmente, de lo que se han dicho ambos, solamente quiero darles las citas bíblicas para que les quede bien clarito a todos nosotros cuándo necesidad es pecado. Ya lo dijimos bien claro. Yo tengo necesidad de respirar, yo tengo necesidad de comer, yo tengo necesidad de vestir. Y algo que tenemos que dejar bien claro, el Señor ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que abramos la boca. Así dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, hablando del Padre Nuestro, enseñándonos a orar. Dice la palabra de Dios, amigos queridos, en el versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. O sea, Dios sí sabe lo que necesitamos. Ahora, ¿cuándo es pecado? Cuando necesitamos algo que no viene de parte de Dios y se convierte en nosotros un Dios. Los vicios. Personas que se despierten, uy, yo necesito un cigarrillo. Uy, yo necesito un trago. Se ha convertido en mi necesidad. No puedo estar tranquilo si no fumo, no puedo estar tranquilo si no bebo. Y me hago de toda clase de religiones, ¿no? Para encubrir mi necesidad pecaminosa. Necesito ver pornografía. Tengo esta necesidad de hacer el mal. Y aunque le parezca mentira, veamos lo que dice la Biblia, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 2. Mire usted el versículo del 10 al 15. Cuando un vicio se convierte en una necesidad, tengo que apostar. Tengo que irme al billar, tengo que irme a los gallos, tengo que irme a la carrera de caballos, tengo que irme, y esa necesidad lo llena uno de ansiedad si no lo consigue y no lo tiene. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades,
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Por esta necesidad y no tengo dinero, voy a robar, voy a matar, lo que sea. Lo que es un drogadito, con esa desesperación tiene que matar, violar, lo que sea, conseguir. Se calma. Se calma. Cuando han suplido a su Dios. Inclusive en el capítulo 4, versículo 16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Se da cuenta? Eso es pecado, hermanos. Cuando usted necesita algo creado, que su cuerpo no lo necesitó cuando nació, pero se convirtió en algo necesario y una necesidad, porque usted abusó de esa sustancia, de ese contenido, de esa persona. Hay una comparación de necesidad con una dependencia emocional. Algo creado, llámese persona o llámese cosa. Es una desesperación, que usted sin eso se muere y caemos en gran angustia. Mencionaron ambos mis pastores, el vago va a tener necesidad. Así lo dice Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, un perezoso vago mantenido ocioso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para... Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como enfermado. No me venga a decir a Dios, Señor, tú me mandaste a ser pobre. Si usted es pobre, trabaje, pues, hermano. La pobreza se acaba con Dios y vea, con el sudor del rostro. Punto. Punto. Usted sale de la miseria con Dios y trabajando. Y trabajando duro y responsable y con toda diligencia. Hemos estudiado y hemos aprendido, hermano, que hombre solícito en su trabajo no estará delante de los de baja condición, sino delante de los reyes. Porque una persona, hermanos míos, que le mete corazón a hacer las cosas. Y es una linda necesidad el suplir para la familia. Y uno se esfuerza, porque gracias a Dios, a uno no le gusta estar de mantenido de nadie, sino que a uno le gusta, hermanos míos, producir y darle gracias a Dios que lo que tenemos en nuestra casa, que lo que tenemos y comemos y vestimos, producto de la bendición de Dios y vea, del sudor del rostro. ¿Viene la necesidad, hermanos míos? Por vago. Viene la necesidad por vicioso. Porque para mantener vicio cuesta. Y muchos gastan, hermanos míos, en lo que no es necesario, sino que se convierte en una necesidad por el vicio, hermanos queridos, y se quedan sin nada. Pero también hay otro. Estoy acordándome en el estudio de este libro. Usted se mete a hacer cosas chuecas, ¿verdad? Cosas ilícitas. Cae en la cárcel y pierde todo porque tiene necesidad de salir de la cárcel, ¿verdad? Usted como bien planteó el doctor Zavala y el pastor Luis Antonio, por aparentar una vida de lujo. A nadie le importa y más bien lo que hace es crear envidia. Proverbios capítulo 13, versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el que lo ama desde temprano... No, perdón, me equivoqué con el 24. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Uno quiere ganar dinero fácil y cuando lo descubren en las cosas ilegales que andaban, pierde el dinero fácil y viene a tener gran necesidad y sus hijos con gran necesidad. A veces uno sin darse cuenta va a la iglesia a negociar con Dios. Señor, si yo te doy dinero,
tú a cambio quiero que me des esto y blasfeman contra Dios queriendo comprar un favor. Hermano, usted obtiene las bendiciones de Dios por obediencia y por amor, nada más, no tiene que pagar nada. Y por eso cuando les enseña a la gente, cuando uno tiene que dar, que dé con alegría de corazón. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Pero hay muchos que dicen, a ver, yo doy porque estoy necesitado. Y yo he escuchado que si yo doy 1, Dios me da 100. Me enseñaron mal. Me enseñaron mal. Nuestra necesidad es Dios. Y conjuntamente con esa necesidad, vivir agradando a Dios por todo. Y un versículo similar al que leyó mi doctor Nelson Zavala, él leyó 1 Juan 3:17, pero también Santiago en el capítulo 2 hace la misma referencia a los muchos que dicen que tienen fe. En Santiago capítulo 2, amigos míos, versículos 14 al 18 voy a leer, pero énfasis en el 15. Nótese. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces también los demonios creen y tienen. Hay un terrible malestar que quedó después de antes de ayer, el terremoto en Colombia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer respecto a la gente que está necesitada? Bueno, gracias a Dios nosotros, y cuando digo nosotros, incluyo este grupo de hermanos. Me encanta siempre cuando el doctor Zavala dice, él no está haciendo solo la casa para la hermana Fanny. Nosotros lo estamos haciendo con él. Somos un equipo. En la cárcel y el centro de rehabilitación no lo está haciendo el pastor Luis Antonio solo. Lo estamos haciendo nosotros como equipo. Y así mismo en el ministerio que Dios me ha dado. No estoy yo solo, está el pastor Luis Antonio, el doctor Zavala. Somos un equipo. Dios puso en nuestro corazón, ya que tenemos pastores, amigos y hermanos en Manizales, en Colombia. A partir de mañana, sábado y domingo, estaremos aquí como centro de acopio, reuniendo todo lo que la gente quiera traer: arroz, comida enlatada, frazada, ropa. Y todo eso vamos a enviar para Colombia. Estamos enviando nosotros, con la bendición de Dios, todo lo que recaudemos, que nuestros hermanos quieran traer aquí en nuestra iglesia, mañana, pasado y el jueves, viernes y sábado. El domingo ya parte el camión después del culto con todas las cosas hacia Manizales y de ahí sale a repartir a través de nuestro pastor que está allá, hermanos míos, a todas las partes más afectadas. Pereira, que quedó destruida, gente que quedó en la calle. Así que si usted quiere apoyarnos, adelante, lo que Dios ponga en su corazón. Como leyó el doctor Zavala, mi pastor Luis Antonio, este es su servidor. ¿De qué sirve decir tengo fe y veo la necesidad de los demás? Y teniendo, me hago el desentendido. Al buen entendedor, pocas palabras. Pastor Luis Antonio, palabras finales, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que la palabra es especial, ¿no? En Génesis 42, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Había que moverse.
Había una necesidad impresionante de comida. No había. Y en Egipto era el único lugar que había. Muchas veces tenemos que humillarnos. Y tuvieron que ir donde el hermanito que lo habían vendido. Y tuvieron que realmente, el Señor muchas veces, la altivez en la humillación y muchas veces la necesidad de ser humillados de parte de Dios. Y esto es tremendo. Entonces, esperemos que nunca tengamos la necesidad de ser humillados para ponernos a cuentas con nadie y que vivamos en paz con todos. Y que la más grande necesidad es Dios en nuestras vidas y que Dios guíe nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y si hay necesidad de pan, siempre hay donde ir y traer, porque la gracia de Dios es importante. Y que, como decían los brasileños, carente de alguna cosa, una necesidad de algo que sea suplida por Dios en el nombre de Jesús, si es material, si es físico o es espiritual. Que Dios nos bendiga a todos. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Doctor Zavala, palabras finales y ahora para terminar, por favor, el pastor. Claro que sí, Arturito, claro que sí. La necesidad puede explicar o mostrar una circunstancia, pero nunca puede justificar el pecado. El diablo puede usar tu necesidad para tentarte, pero Dios puede usar esa misma necesidad para enseñarte a depender de Él. Tú decides. Termino diciendo que mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:19. Oremos. Padre amado, Dios eterno, llénanos de fe, pues tu Hijo Jesucristo dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Oh bendito, pues sin fe es imposible agradarte. Por eso, bendito Dios, yo oro en este momento por aquellos que buscan de todo corazón suplir sus necesidades, no solo a ellos, sino a los miembros de su familia. Gente cristiana que busca legítimamente un trabajo, Padre, sabiendo que el que no suple para los suyos es como el que niega la fe. Señor, concédeles ese trabajo. Levanta al perezoso más bien, Padre, porque los hay. Pero, Señor, ábrele puerta al diligente, al que busca realmente el trabajo, el pan, y que no justifica la necesidad para pecar. Así que, Dios mío, que también podamos comprender de todo corazón que la mayor necesidad para nosotros eres tú, pues separados de ti, mi Señor, nada podemos hacer. Que todos recibamos este mensaje y esta palabra, incluido yo, que estando en este tiempo, por mi salud, confío plenamente en ti, que no solo a mí, a Luis Antonio, a Arturo y a todo aquel que cree en ti, tú nos suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Amén. Amén, hermanos. ¿Conoce a alguien que está en Manizales? Ya estamos nosotros allá dando comidita, estamos dando lo básico para compartir para todos los damnificados. En Manizales, Colombia, ya el domingo llega el primer cargamento para repartir, especialmente en Pereira, las necesidades. Gracias, hermanos. Enseguida viene el nono. Los amamos. Nos vemos mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡ay, vida en Jesús! Tiene un amigo. Bendiciones. Bendiciones, que descansen. Shalom, shalom. Buenas noches.